Muy buenas gente de YouTube, este es un fanfic de Naruto con un giro inesperado. ¿Qué pasaría si alguien reencarnara en el mundo ninja, pero con las habilidades de Zoro Roronoa? 3 espadas, y una voluntad de acero. Cabe mencionar que las imágenes, la música y ni la historia son de mi propiedad, todos sus derechos a sus respectivos creadores. La Academia Ninja de Konohagakure bullía con la energía de jóvenes estudiantes deseosos de demostrar su valía. El aula se llenaba de murmullos mientras esperaban su turno para la evaluación del día. Al frente del aula, un instructor Chunin, con una lista en la mano, gritaba los nombres uno por uno. Kazane Ataque, anunció el instructor. Al oír su nombre, un chico de cabello plateado se adelantó lentamente. Su expresión permaneció neutral, pero la tensión en la mandíbula delataba su tensión. Se detuvo en el centro del área de demostración, respiró hondo antes de formar una serie de sellos manuales con precisión experta. Jutsu de clonación. Una nube de humo blanco estalló a su alrededor, pero cuando se disipó, el espacio donde debería haber estado el clon permaneció vacío. Kazane exhaló bruscamente, con los dedos crispados. Se negaba a que esto fuera el fin. Sus manos volvieron a juntarse, formando los sellos con mayor rapidez, con mayor urgencia. Eso fue solo un error. Su voz era firme, aunque la frustración latía en el fondo. Jutsu de clonación. Otra bocanada de humo. Y una vez más, nada. Basta. La voz del instructor era firme, con un deje de decepción. El mundo ninja no tolera los errores. Un error en combate puede costarte la vida, y la de tus compañeros. Kazane apretó los puños, tragándose el amargo sabor de la garganta. Él lo sabía. Todos lo sabían. Pero oírlo dirigido a él, delante de toda la clase, todavía le dolía. Lo entiendo, respondió forzando una sonrisa que no llegó a llegar a sus ojos. Si hubiera sido cualquier otro estudiante, el instructor podría haberle dado otra oportunidad. Pero Kazane no era un estudiante cualquiera. Era un Ataque, el hijo del colmillo blanco de Konoha. Las expectativas depositadas en él no solo eran altas, sino también agobiantes. Especialmente porque su hermano menor, Ataque Kakashi, ya lo había superado. Si entiendes, vuelve a tu asiento, dijo el instructor, mientras seguía adelante. Kazane giró sobre sus talones y regresó caminando, sin apenas notar los susurros que lo rodeaban. El siguiente, Uchiha Makoto. Un chico de cabello negro pulcramente cortado se adelantó con aire de tranquila confianza. Juntó las manos en un solo movimiento preciso. Jutsu de clonación. Una suave ráfaga de humo llenó el espacio a su lado, revelando una réplica perfecta de sí mismo. El clon imitó su postura con exactitud, incluso manteniendo la misma expresión tranquila. 97 puntos, anunció el instructor, asintiendo en señal de aprobación. Bien hecho. El aula bullía con murmullos de admiración. Como se esperaba de un Uchiha. Makoto es un genio. Kazane forzó una pequeña risa ante sus reacciones, aunque solo profundizó el sentimiento de vacío en su pecho. Había pasado un año desde que llegó a este mundo. Este era el mundo de Naruto, un lugar de talento extraordinario, un poder de ninjutsu abrumador y una crueldad implacable. Había nacido en el prestigioso clan Ataque, hijo mayor de Sakumo Ataque, el legendario colmillo blanco de Konoha. Su padre había sido un héroe temido en todas partes. Su hermano menor, Kakashi, ya era considerado un prodigio. Se graduó de la academia a los 5 años, se convirtió en Chunin a los 6 y ya estaba en camino de convertirse en el próximo colmillo blanco de Konoha. Y luego estaba Kazane. En la escuela, apenas lograba salir adelante. Salvo en Taijutsu, se quedaba atrás en casi todas las materias. Tenía una dificultad natural para refinar chakra, pues poseía solo una fracción del de sus compañeros. Por mucho que entrenara, ni siquiera el jutsu más básico se manifestaba en sus manos. Su única ventaja era su cuerpo. Era increíblemente fuerte para su edad, capaz de consumir cantidades ingentes de comida y demostrar una fuerza física muy superior a la de los demás estudiantes. Pero la fuerza bruta no fue suficiente. El taijutsu por sí solo no lo llevaría muy lejos, a menos que se adentrara en técnicas como las 8 puertas, que podían otorgar un poder monstruoso, pero a costa de su propia fuerza vital. E incluso si quisiera recorrer ese camino, no tenía ni el talento ni el tiempo. Había pasado un año entero desde que llegó a este mundo. Sin sistema. Sin maestro oculto que lo guíe. Y lo peor de todo es que su padre ya se había ido. Para cuando se dio cuenta de su situación, Sakumo Ataque ya se había quitado la vida. Había sido demasiado tarde para cambiar nada, demasiado tarde para detener la tragedia. Y ahora, el tiempo se acababa. Era el año 42 de Konoha.
El año siguiente estallaría la Tercera Guerra Shinobi, una guerra que marcaría el destino de incontables vidas. En su nivel actual, no sobreviviría. Y Kazane Atake no tenía intención de morir como otra víctima sin nombre. Incluso después de que Kazane regresara a su asiento, el fallido jutsu de clon aún le pesaba en la mente, pero reprimió su frustración. Silencio, ordenó el instructor con voz aguda. Los murmullos en la sala se desvanecieron al instante. El siguiente, Uchiha Obito. Al oír su nombre, un chico de cabello negro rebelde se puso de pie, mirando brevemente al Uchiha que había ido antes que él, Makoto, antes de dar un paso adelante. Obito inhaló profundamente y luego exhaló por la nariz, intentando calmarse. Sus ojos oscuros se posaron en una chica sentada cerca del frente. Nohara Rin. Esta vez, tengo que superar a Uchiha Makoto. Tengo que impresionar a Rin. Con una determinación renovada, formó los sellos rápidamente. Jutsu de clonación. Una nube de humo blanco estalló a su alrededor. La clase contuvo la respiración. Al disiparse el humo, un clon tambaleante e inestable emergió a su lado. Estaba visiblemente distorsionado, su forma apenas era estable, como un espejismo que luchaba por mantenerse unido. Algunos estudiantes se rieron entre dientes. El instructor apenas reaccionó. 50 puntos. El juicio fue rápido y despiadado. Obito se puso rígido, abriendo ligeramente la boca en señal de protesta. Miró a Makoto, cuyo clon casi perfecto le había hecho ganar una puntuación casi el doble. Luego miró a Rin, esperando, rezando, ver algo de ánimo en sus ojos. Pero ella no lo estaba mirando. Apretó los puños. Ark. ¡No! Déjame intentarlo otra vez. Antes de que el instructor pudiera detenerlo, Obito ya estaba formando los sellos una vez más. Otra bocanada de humo. Esta vez no apareció ningún clon. Algunos estudiantes rieron disimuladamente. Otros apartaron la mirada, avergonzados por él. Apretando los dientes, lo intentó de nuevo. En su tercer intento, logró crear un clon de aspecto ligeramente más sólido, todavía lejos de ser perfecto, pero al menos reconocible. 60 puntos, declaró el instructor rotundamente. Aprobando por poco. La expresión de Obito se iluminó al instante, como si 60 puntos fueran una gran victoria. Se giró hacia Rin, inflando el pecho. Ja. ¿Ves? Ese fracaso anterior no era mi verdadera habilidad. Jutsu de clonación. PFFT, pan comido. Antes de que pudiera seguir disfrutando del momento, la severa voz del instructor atravesó su orgullo. Vuelve a tu asiento. Obito se estremeció ante el tono agudo, refunfuñando en voz baja mientras se arrastraba hacia atrás. Kazane, observando toda la experiencia, se reclinó ligeramente en su silla, mientras sus pensamientos vagaban. Era extraño ver a Obito en esta etapa de su vida. Este niño torpe, desmañado y relativamente inofensivo, que aún ansiaba aprobación. Sin embargo, en el futuro, tras presenciar la muerte de Rin, este mismo Obito despertaría el Mangekyou Sharingan y se convertiría en una pesadilla para todo el mundo shinobi. Kamui, intangibilidad, manipulación del espacio-tiempo, pasaría de ser un estudiante mediocre de la academia a un hombre capaz de enfrentarse al cuarto Hokage y luego luchar contra múltiples oponentes de nivel Kage a la vez. Luego, orquestaría el ataque del zorro de 9 colas en Konohanoa, lo que conduciría indirectamente a la muerte de Minato Namikaze, el propio cuarto Hokage. Todo eso, de este chico que apenas logró obtener 60 puntos en una prueba de clone jutsu. Lo absurdo de todo aquello era casi ridículo. Kazane suspiró, frotándose las sienes. Olvídalo. No tiene sentido darle vueltas. Debería concentrarme en mi propio entrenamiento. Aunque no pueda usar ninjutsu, me niego a rendirme. Con esto se levantó y salió del aula. Kazane cruzó la salida trasera de la academia, dirigiéndose hacia el tranquilo bosque que se extendía tras la escuela. Esta se había convertido en su rutina habitual. Tras suspender en clase, exigía su cuerpo al máximo, intentando compensar su debilidad en el control del chakra. Mientras pasaba por los pasillos de la academia, los susurros lo seguían. Ese es el hermano mayor de Kakashi. Escuché que ni siquiera puede usar un solo jutsu. Es un ataque solo de nombre. Kakashi ya es un Chunin, y este tipo ni siquiera puede graduarse adecuadamente. ¿Es realmente el hijo de Colmillo Blanco? No se parece en nada a su padre. Kazane los ignoró. Había escuchado esas palabras innumerables veces durante el último año. No importaba cuántas veces susurraran a sus espaldas, nada cambiaría la realidad. Para cuando llegó al campo de entrenamiento, el sol ya había comenzado a descender lentamente, proyectando largas sombras sobre el campo.
El aire estaba quieto, y los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el canto lejano de los pájaros. Sin dudarlo, se trasladó a su lugar de entrenamiento habitual, un claro donde varios troncos de árboles mostraban las marcas de su incansable práctica. Se crujió los nudillos, estiró los brazos y respiró hondo para tranquilizarse. Entonces empezó. Primero, 500 golpes seguidos contra el poste de entrenamiento. 1, 2, 3, el sonido agudo de los puños golpeando la madera resonó en el silencio. 100, 101, se concentró en mantener la forma precisa, asegurándose de que cada golpe tuviera peso y fuerza detrás. Cuando llegó a los 200, el sudor ya se acumulaba en su frente. 300. Empezaban a dolerle los nudillos. 400. La madera estaba teñida de rojo. 500. Le dolían los brazos, pero aún no había terminado. A continuación, 500 patadas laterales. 1, 2, 3, el impacto de cada patada enviaba vibraciones a su pierna, pero no disminuía la velocidad. A mitad de camino ya respiraba con dificultad. Para cuando llegó a los 500, todo su cuerpo estaba empapado en sudor, la camisa se le pegaba incómodamente. Los músculos de sus piernas le ardían, pero no se permitió descansar. Siguiente. 100 flexiones, 100 sentadillas. 21, 22, su cuerpo gritaba en protesta, pero hacía tiempo que había aprendido a superar el dolor. 50, 51, sus brazos temblaban, pero él se negaba a derrumbarse. 70, 71, no fue suficiente. Necesitaba ser más fuerte. 90, 91, su visión se volvió ligeramente borrosa, pero siguió adelante a pesar del cansancio. Finalmente, tras terminar su última serie, se tumbó en el suelo, mirando el cielo que se oscurecía. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas y trabajosas. Pero aún no había terminado. Tan pronto como su cuerpo se lo permitió, se puso de pie y comenzó su última tarea del día. Una carrera de larga distancia de regreso a casa. Incluso si no pudiera usar ninjutsu. Incluso aunque la gente se riera de él. Incluso si el mundo no esperaba nada de él. Se negó a dejar que esto fuera su límite. Kazane se sentó a un lado, descansando sus doloridas extremidades. La brisa nocturna era fresca contra su piel, trayendo consigo el leve susurro de las hojas en la tranquila aldea. Arriba, la luna proyectaba un tenue resplandor sobre los tejados, tiñendo el mundo de plata. Exhaló lentamente, permitiéndose un raro momento de paz. Ojalá todos los días pudieran ser así. Esforzarse en el entrenamiento y luego relajarse bajo las estrellas. Y si no tuviera que soportar las miradas frías y los susurros ridículos de los aldeanos, sería aún mejor. Pero esos pensamientos no eran más que ilusiones. La inminente amenaza de la tercera gran guerra ninja se cernía sobre él como una espada suspendida de un hilo deshilachado. La verdadera paz era una ilusión. Por mucho que quisiera escapar de ella, la realidad de la guerra pronto lo arrastraría de vuelta. Cuando los últimos rastros de luz del día se desvanecieron, Kazane se giró y corrió hacia su casa. Su sombra se extendía bajo la luz de la luna. Al cruzar la puerta principal y entrar en la sala de estar en penumbra, su mirada se fijó de inmediato en el arma colocada ante el biombo. La hoja reposaba en su vaina. Su sola presencia ya tenía un peso inquebrantable. La espada del colmillo blanco. Una espada corta, de apariencia discreta, pero temida en todo el mundo ninja. Perteneció al legendario colmillo blanco de Konoha, un nombre que estremecía a los enemigos. Nadie se había atrevido a subestimar a su portador. Los dedos de Kazane temblaban a sus costados. Había visto esta arma incontables veces. Su filo pulido reflejaba la luz de la luna en las noches en que Kakashi se sentaba en silencio y la sostenía. Nunca la había tocado, ni una sola vez. Esta noche, sin embargo, fue diferente. Sin darse cuenta, su mano se acercó a la empuñadura. Las yemas de sus dedos rozaron la superficie lisa antes de cerrarse sobre ella. En el momento en que agarró la espada, un sonido resonó en su mente. Timbre. El anfitrión ha tocado una espada legendaria. Desbloquea las condiciones para el sistema definitivo de espadachín de 3 espadas. Kazane se quedó paralizado, apretando con más fuerza la empuñadura. Su mente repasaba las palabras a toda velocidad, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Un sistema? Por fin. Todos los transmigrantes de las historias que había leído siempre tenían una habilidad para hacer trampa, un dedo de oro que les permitía destacarse. Había estado esperando su momento, preguntándose si llegaría alguna vez. Y pensar que había estado a nuestro alcance todo este tiempo. La comprensión lo golpeó como una bofetada.
Había estado a punto de tocar esa espada incontables veces mientras limpiaba la casa, pero, por alguna razón, siempre había dudado. Quizás era porque Kakashi había convertido en un ritual pulirla bajo la luz de la luna, tratándola con silenciosa reverencia. Kazane nunca había querido perturbar ese momento. Pero ahora ya no había vuelta atrás. Sistema, ¿qué funciones tiene? ¿Recibo un paquete de regalo para principiantes? Timbre. Este sistema fue creado por una deidad de las tierras de reposo divino del reino verdadero. Proporciona al anfitrión acceso a los métodos de entrenamiento de Aki del mundo de One Piece, la esgrima de Roronoa Zoro y su constitución física. Al completar misiones de logro o alcanzar hitos importantes, el anfitrión recibirá nuevas técnicas de espada, espadas legendarias y mejoras adicionales. Este sistema está dedicado a forjar al espadachín definitivo. Paquete de regalo para novatos desbloqueado. Pañuelo verde de Zoro, estilo de una sola espada. Y hay, canción del león, y el físico de Zoro. El anfitrión puede recuperarlos en cualquier momento. Kazane miraba fijamente el aire frente a él, con sus pensamientos dando vueltas. Así que eso era, sistema, extrae el pañuelo verde de Zoro. En sus manos se materializó un nuevo objeto. Un pañuelo de tela, de color verde brillante. Objeto. Pañuelo verde de Zoro. Un pañuelo de colores llamativos que convierte a quien lo lleva en un blanco fácil en la batalla. Sin embargo, acelera el dominio de las técnicas de espada, en particular las que involucran el estilo de corte de hierro. El ojo de Kazane se crispó. ¿En serio? ¿Tengo que usar esto para hacerme más fuerte? Sus dedos recorrieron la tela, sintiendo la suave textura bajo su tacto. No es que tuviera nada en contra de las diademas, pero, ¿de verdad tenía que ser verde? Como hijo mayor del clan Ataque, Kazane se parecía casi por completo a Kakashi, salvo por una diferencia clave. A diferencia de su hermano menor, se negaba a usar máscara. A pesar de su falta de talento excepcional, sus rasgos afilados y su comportamiento tranquilo le habían granjeado una buena cantidad de admiradores entre las chicas del pueblo. ¿Se suponía que debía usar ese pañuelo verde tan llamativo? Solo pensarlo lo hizo dudar. Pero tan pronto como ese pensamiento cruzó su mente, apretó la mandíbula. Kazane Ataque, ¿en qué estás pensando? Exhaló con fuerza, sacudiendo la cabeza. ¿Quieres hacerte más fuerte, verdad? La guerra está a solo un año de distancia. ¿De verdad tienes tiempo para preocuparte por las apariencias? Su agarre del pañuelo se afianzó. No, no lo hizo. Había pasado toda su vida en lo más bajo de la clasificación, viendo cómo otros lo superaban, luchando por mantenerse a la par. No tenía ningún talento especial, ningún Kekkei Genkai poderoso. Hasta ahora, solo tenía pura determinación. Pero ahora, por primera vez, tenía una oportunidad. ¿Qué era una pequeña humillación comparada a eso? Sistema, extrae el estilo de una espada. Y hay canción del león. En el momento en que dio la orden, una oleada de conocimiento inundó su mente. Fue como presenciar innumerables secuencias de batalla en un instante. Sus músculos se tensaron, su cuerpo recordó instintivamente movimientos que nunca antes había practicado. Kazane salió lentamente al patio, con el pañuelo atado de forma segura alrededor de su cabeza. Un solitario poste de entrenamiento de madera se alzaba en el centro del patio, deteriorado por años de práctica. Tomó una espada de práctica de madera, sujetándola con firmeza antes de adoptar la postura correcta. Cerró los ojos. Mentalmente, podía ver cómo se desarrollaba la técnica. Estilo de una sola espada. Canción del león. Su respiración se hizo más lenta. Sus músculos se tensaron. Entonces, él se movió. Un silbido agudo cortó el aire. La hoja de madera golpeó más rápido de lo que la vista podía seguir, cortando el poste de entrenamiento en un solo movimiento. La mitad superior se deslizó limpiamente, cayendo al suelo con un golpe sordo. Kazane bajó su arma, su respiración era constante. Apretó más fuerte la empuñadura. Así que esta es la esgrima de Zoro, su voz tenía una mezcla de asombro y euforía. Si él fuera quien ejecutara esta técnica, apuesto a que ni siquiera el Hokage sería capaz de resistirla. Ese solo pensamiento le provocó escalofríos. Si una simple técnica de Iai, una de las formas más básicas de esgrima, podía producir tales resultados, ¿cuál era la verdadera magnitud de la fuerza de Zoro? ¿Y su resistencia física, su monstruosa resiliencia? Los ojos de Kazane ardían de anticipación. Sistema, extrae el físico de Zoro. Un timbre familiar sonó en su mente. Timbre. Se extrajo el físico de Zoro. El anfitrión debe entrenar para integrar completamente sus habilidades. Kazane parpadeó. Debería haberlo sabido.
Exhaló y soltó una risa silenciosa, negando con la cabeza. Claro que no iba a ser tan fácil. Había sido un ingenuo al esperar que su cuerpo se transformara en un instante, que despertara de repente la misma resistencia monstruosa que el mismísimo cazador de piratas. Incluso en One Piece, Zoro había desarrollado su fuerza mediante un entrenamiento incansable, día tras día. Su poder se había forjado a base de pura voluntad y sufrimiento. La fuerza había que ganarla. Y Kazane no fue una excepción. Justo cuando me di cuenta, apareció otra notificación. Timbre. Nueva misión de logro semanal desbloqueada. Un espadachín poderoso requiere un cuerpo igualmente poderoso. La verdadera maestría comienza con los ejercicios más básicos. El anfitrión debe completar la siguiente rutina diaria. 5000 cortes de extracción, 5000 columpios recompensa. Espada legendaria. Wado Ichimonji. Kazane se quedó congelado. Wado Ichimonji, sus dedos se crisparon. Una de las espadas más preciadas de Zoro. Una espada heredada de su maestro, una espada de inmenso significado. Y podría ser suya. Su agarre en la espada de madera se hizo más fuerte. Incluso Zoro había empezado por algún lado. Cada técnica devastadora, cada demostración de fuerza abrumadora, todo se había construido sobre los cimientos más sencillos. Sin decir otra palabra, Kazane tomó su postura y comenzó. 111, 112, su voz era firme al principio. Cada movimiento era preciso y controlado. La espada de madera cortaba el aire con determinación, su figura inquebrantable. 411, 412, el sudor empezó a acumularse en su frente, goteando por su rostro. Su respiración se hizo más pesada, pero se negó a bajar el ritmo. Uno tras otro, sus brazos se movieron en perfecta repetición, empujando más allá de los límites que había conocido antes. Hasta que su cuerpo empezó a resistirse. Le ardían los hombros. Le temblaban los dedos. Sus músculos clamaban por descanso, rígidos por el agotamiento. Su espada se sentía más pesada con cada golpe, y sus movimientos perdían precisión. Ya apenas podía levantar los brazos. Pero justo cuando su cuerpo amenazaba con derrumbarse, algo parpadeó en su mente. Una visión. El campo de batalla. Un páramo de sangre y acero, con el hedor de la muerte flotando en el aire. Vio a Kakashi, su hermano menor, de pie en medio de la masacre. La sangre empapaba su uniforme. Le faltaba el ojo del Sharingan. Respiraba entrecortadamente, su cuerpo apenas se sostenía. Y entonces se vio a sí mismo. Un peón sin nombre e impotente. Un shinobi que no logró forjar su propia leyenda, abatido por un kunai extraviado, olvidado en un instante. No. No importaba lo que costara, él no terminaría así. Muévete, muévete. Apretó los dientes, obligando a sus brazos a levantarse de nuevo. La espada tembló en su agarre, sus dedos entumecidos, su respiración entrecortada. Aún así, volvió a blandirla. Y otra vez. Y otra vez. Sus músculos amenazaron con romperse. Su visión se nubló. Pero siguió adelante. Por fin, timbre. Entrenamiento diario completado. Kazane se tambaleó. Su cuerpo estaba empapado en sudor, el uniforme se le pegaba a la piel. Le temblaban las piernas al entrar a trompicones en la casa, apenas logrando llegar a su dormitorio antes de desplomarse en el futón. Sus extremidades se negaban a moverse. Su agotamiento era absoluto. Todavía, aunque sus brazos le fallaron, se obligó a sentarse. Su respiración salió entrecortada mientras ajustaba su postura, plantando sus pies firmemente sobre el piso de madera. Luego comenzó a ponerse en cuclillas. 121, 122, incluso cuando su cuerpo gritaba por misericordia, él se negó a detenerse. Solo cuando sus músculos se paralizaron por completo, dejándolo incapaz de moverse, finalmente se rindió a la atracción del sueño. Y por la mañana, se despertó sintiéndose diferente. Su cuerpo no le dolía. Sus músculos no estaban rígidos. En cambio, se sintió más ligero. Más fuerte. Como si su cuerpo ya hubiera empezado a adaptarse. Kazane se incorporó lentamente, flexionando los dedos. Su agarre se sentía más firme, sus extremidades más receptivas. La fatiga de la noche anterior había desaparecido por completo, reemplazada por una innegable sensación de poder que corría por sus venas. Una lenta sonrisa se extendió por sus labios. Así que este, es el físico de Zoro.